O ahí está bien, ahí está bien. Sí, sí, ahí está bien. ¿Dónde está? Bien. Hola, buenos días. Buenos días a toda la comunidad estudiantil, compañeros docentes y autoridades de INEGI que nos acompañan el día de hoy de manera presencial y de manera remota. Gracias por estar aquí. El día de hoy me complace darles la bienvenida a esta cuarta ponencia en el marco del 26ª Cátedra INEGI denominada Conociendo a la población LGBTI+ en México, principales resultados de la ENDISEC 2021. La cual será impartida por la directora de Acceso a Microdatos, la doctora Julieta Abraham Vila Ramírez, de quien me permitiré dar una breve semblanza. A partir del 1 de febrero de 2022 se desempeña como directora general de la Comunicación, Servicio Público, Información y Relaciones Institucionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Entre 2020 y 2021 fungió como titular de la Unidad de Comunicación y vocera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Previamente fue directora de Información en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a lo largo de su carrera profesional ha colaborado en consultorías e investigaciones para organizaciones como la USAID, la UNESCO y el PNUD. Cuenta con un doctorado en comunicación por la Universidad de Leeds en Reino Unido, una maestría en ciencia política por el Colegio de México y una licenciatura en comunicación por la Universidad Panamericana. Démosle la más cordial bienvenida a la doctora Julieta Brambila Ramírez, directora general de Comunicación, Servicio Público de Información y Relaciones Institucionales de INEGI. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Yesenia Sánchez, por esta introducción. Espero me escuchen bien. Yo les veo bien acá en la pantalla. Y me da mucho gusto saludarles el día de hoy en esta cuarta plática que tenemos en el marco de la Cátedra INEGI, que es, como saben, una de los mecanismos más importantes que tiene el instituto para acercarnos con las comunidades estudiantiles y académicas en el país. Entonces estamos muy contentas en el instituto de hacer esta cátedra con ustedes. Espero que esta sesión del día de hoy les sea interesante y también todas las que tendremos todavía este año, que estamos todavía a menos de la mitad del número de sesiones que tenemos. Entonces les invito a seguir las demás sesiones y transmisiones y a continuar con los trabajos de esta cátedra, que son, como decía, muy relevantes también para el instituto. El día de hoy me permitiré platicarles de un tema que es muy relevante por diferentes razones. Espero que aquí estén viendo ya mi pantalla, y que es un tema que, sobre el cual recientemente, apenas este año, apenas hace poco más de 2 meses, tenemos más información como temática, es decir, apenas existen datos representativos nacionales, que son los que compartiré con ustedes, sobre la población LGBT y más en México. Vamos a hablar primero un poquito sobre qué es esta población, por qué es importante conocer estos datos, las implicaciones de estos datos, las características de cómo se conoció esta población, esta comunidad, más a través de una encuesta, y después ya platicaremos de los principales hallazgos de esta encuesta en México, que además pues tiene representatividad no solamente en nuestro país como nación, sino también como por entidad federativa y por estado. Ahora bien, comenzaremos un poquito a hablar primero que nada sobre la población LGBTI más en México. Esta es una foto de hace 2 meses también, de la marcha del orgullo LGBTI más acá en la Ciudad de México, pero no solo fue en la Ciudad de México, fue una marcha que también estuvo en docenas de ciudades a lo largo del país y que nos habla de varias cosas. Uno, que para este tipo de poblaciones y para esta comunidad sigue siendo importante expresarse en las calles, tomar las calles al menos un día, porque hay una serie de demandas
históricas que siempre han existido respecto a esta comunidad, pero que ahora probablemente son mucho más visibles y mucho más presentes, que tienen que ver no con pedir algo exclusivo. En realidad los derechos humanos de las poblaciones LGBTI más son iguales a los derechos humanos de cualquier otra persona. Sin embargo, por diferentes circunstancias, estos derechos humanos, acceso a la salud, acceso al trabajo, acceso a la educación, una vida libre de violencias, una vida libre de discriminaciones y una vida emocional saludable. Todas estas pues son características que en esta población como en otras pues son particularmente difíciles por una cantidad de estereotipos, una cantidad em, de diferentes prácticas que pueden atentar en contra de estas poblaciones y estas comunidades a lo largo y ancho del país. Es por eso que sigue siendo importante para esta población expresarse, y también desde el punto de vista de las estadísticas es importante conocer a esta población y la estructura de sus características poblacionales, no solo para hacerla más visible, que eso es importante, sino también para que se puedan desarrollar por los diferentes ámbitos de gobierno, los diferentes niveles de gobierno también, diferentes políticas públicas en la materia. Como en otros países, decía, hay retos importantes, algunos de los cuales me voy a referir más al rato con ciertas cifras, pero algunos de los cuales son todavía muy persistentes y que van inclusive o que atentan, digamos, contra el bienestar y garantía de seguridad de buena parte de estas poblaciones y de esta comunidad. Me refiero naturalmente a temas relacionados con violencia que tiene que ver por alguna situación de género o de identidad, también por situaciones de discriminación, que como decía, son presentes en diferentes ámbitos de la vida humana, que como veremos más adelante estarán presentes no solo en las partes de las instituciones sociales, como acceso a la salud, rechazo laboral, sino también en el seno mismo de las principales instituciones sociales que tenemos, como puede ser la familia. Y esto nos habla en parte de los muchos retos que aún tenemos por delante respecto a conocer, entender y proteger más a la población LGBTI más en el país. Déjenme comenzar por también hacer algunas distinciones que son muy importantes, que probablemente ustedes o algunos de ustedes ya conocen por algunas materias, clases o simplemente porque tienen interés en estos temas, pero que son muy importantes al momento de intentar entender a qué nos referimos con la población LGBTI más en el país. Hay dos conceptos clave que me gustaría por ahora simplemente comentar y dejar con cierta claridad para esta charla. Uno es la identidad de género. La identidad de género es, o podríamos decir que es nuestra autodefinición de lo que es el género, tal y como cada quien la percibe y la siente, y que éste puede o no corresponder con el sexo asignado al nacer. ¿Esto qué quiere decir? Que una identidad de género, por ejemplo, de una persona, una mujer trans, es distinta a la del sexo asignado al nacer, que fue hombre, pero que en el transcurso de su vida, por diferentes circunstancias y también sobre todo por esta autoidentificación, se autodefine dentro del espectro de vida femenino o de mujeres, y entonces se autorreconoce como una mujer trans. Esta es la primera identificación importante, la identidad de género. Esta identidad de género, como decía, puede no ser estática a lo largo de la vida, y básicamente es esta definición, para que quede más claro, son todas aquellas personas que no están conformes con su sexo asignado al nacer o que no se sienten del sexo asignado al nacer. Esto nos abre la puerta a una gran cantidad de opciones que conocemos como aquellas que están dentro del espectro de identidad de género trans, porque transitan de una identidad asignada al nacer a otra más. Una segunda conceptualización importante es la orientación sexual. Y por orientación sexual nos referimos
a la capacidad de cada persona de sentirse atraído o atraída sexual, romántica o emocionalmente por otra persona de cualquier género. Comúnmente podríamos decir que hay una orientación sexual heterosexual, que es que básicamente a una mujer le atrae un hombre, pero cuando hablamos de una orientación sexual gay u homosexual es cuando a una mujer, por ejemplo, también le atrae otra mujer, o a un hombre también le atrae otro hombre. Sin embargo, entre estas dos posiciones hay un gran espectro también en medio, y también las orientaciones sexuales que son, por ejemplo, bisexuales, en donde a una mujer le pueden atraer hombres y mujeres, a hombres les puede atraer también mujeres y hombres, o pansexuales, en donde no solo son categorías tan estáticas como hombres o mujeres, sino también algunas otras que tengan que ver con lo que decíamos arriba de las identidades de género. Estas dos conceptualizaciones son importantes para el resto de la plática, y creo que también son relevantes conocer simplemente incluso para nuestro desarrollo cotidiano, porque son conceptualizaciones que nos acompañan cotidianamente en las diferentes actividades. Al último, hay esta distinción entre el sexo asignado al nacer, que tiene que ver también con otra característica importante, una última conceptualización, de la cual vamos a hablar menos en esta sesión, pero que es importante conocer, que es la intersexualidad, que es básicamente cuando el sexo declarado al momento de nacimiento, ya sea hombre o mujer, se hace exclusivamente con los genitales externos de la persona, pero que muchas veces, o en algunos casos al menos, no corresponde o con otro tipo de características de la persona, ni tampoco con sus propias emociones y autoidentificaciones. Sin embargo, para los términos de esta sesión, como les decía, me gustaría que quedara mucho más claro la parte de identidad de género y la parte de orientación sexual. Por cierto, si tienen algunos comentarios o preguntas, no hay que esperarnos hasta el final si quieren participar antes. No sé bien cómo la dinámica de trabajo con otras sesiones pueden participar antes, pero si aquí tienen la capacidad de hacerlo a través de un micrófono o algo así, con mucho gusto. Ahora bien, hay una serie de siglas que son relevantes entender y que tienen que ver con lo que significa LGBTIQ y más. L por lesbiana, mujeres que sienten atracción por otra mujer. Gay, que son hombres que sienten atraídos por otros hombres, aunque en algunos países también las lesbianas caben en la categoría de gay. Bisexual, personas que se sienten atraídas sentimental y sexualmente por hombres y mujeres. Y luego 3 caracterizaciones de las poblaciones trans, que son transgénero, personas que se identifican y expresan con el género opuesto al de su nacimiento. Transexual, personas que se identifican con el género opuesto a su nacimiento y optan muchas veces por algún tipo de intervención quirúrgica. Y transvestis, que son personas que ocasionalmente o a veces regularmente prefieren o tienen algún gusto por utilizar ropa del sexo opuesto de manera transitoria, y esto por fines personales, lúdicos o demás. Ya decíamos también la I de intersexual, que era la caracterización que decíamos hace rato, y finalmente la Q, que es de queer, que es también una caracterización en la cual no solamente no se aceptan del todo las principales conceptualizaciones normativas de hombre o mujer, o simplemente de la parte binaria de los sexos, sino que se adopta conforme la persona se sienta más cómoda, pues características de ambos géneros, de ninguno, o orientaciones que pueden ser variables. Entonces, este es también un concepto que en otros países ha tenido quizás un poco más de desarrollo, pero que de cualquier manera forma parte de las siglas y forma parte de las poblaciones LGBTIQ y más. Ahora bien, uno de los aspectos
más relevantes de lo que se ha trabajado hasta el día de hoy respecto a esta población, y de lo cual también hablaré un poquito más con lo que hizo el Instituto, el INEGI, con la encuesta nacional de diversidad de género y sexual en DISEG 2021, fue conocer cuántas personas de la población LGBTIQ más existimos en el país. Esto es algo muy importante porque si no conocemos cuántas personas de esta comunidad y esta población existen, muy probablemente no podremos tener las políticas públicas más adecuadas para atenderlas, para atenderlos, para poder visibilizar de cierta manera a estas poblaciones en el trabajo, en la casa, en la familia, en los sistemas de salud, en la vida en general. Conocer un dato es algo muy importante, pero conocer algo visibiliza, ayuda a tener mayores dimensiones respecto a una temática, pero sobre todo también empodera, porque los datos finalmente son un instrumento que puede ser muy poderoso para transformar la realidad. Hasta antes de esta encuesta, de la cual voy a hablar un poquito más en un momento, había o hay algunos comparativos internacionales, incluyendo México, en los cuales, y estos son datos que se basan en la OSDE, que es la Organización para el Desarrollo de Países, y aquí podemos encontrar pues unas diferentes comparativas de la población LGBT y más para 2017 y 2019 en diferentes partes del mundo. Comúnmente estos datos oscilan entre 1% de la población y 3.5, 3.8% de la población. Los métodos de recolección por los cuales se han llegado a estas cifras son variados. En algunos casos son algún tipo de encuesta con algún muestreo específico, quizás no para toda la población de un país, pero para algunos sectores. En otros casos fue a través de algún tipo de censo que se hace en los diferentes hogares. Sin embargo, uno de los datos relevantes que vamos a platicar más al rato es que estas cifras fueron menores a las que encontramos en el país, a las que se estimaron en México en 2021. Y les voy a platicar en un momento por qué. Y una de las razones tiene que ver con la forma en que se recolectó. Pero bueno, este es un comparativo para que podamos entrar como en materia de lo que se conocía hasta el 2017-2019 respecto al tamaño de esta población en diferentes partes del mundo. Déjenme platicarles un poco sobre los antecedentes de la ENDISEG en México, que decía la Encuesta Nacional de Diversidad Sexual y de Género, y que a lo largo de la plática daré algunos hallazgos sobre esta encuesta. Pero una parte muy importante es que ha sido el fruto de una continua colaboración entre el instituto, el INEGI, y diferentes instancias, algunas instancias del gobierno federal, como puede ser CONAPRED, y también algunas instancias de la sociedad civil, diferentes organizaciones, y ha habido antecedentes importantes. En 2017, por ejemplo, se llevó a cabo, no por el INEGI, sino por CONAPRED, la encuesta nacional sobre discriminación, en donde había ciertas estimaciones de importancia sobre la población LGBTI más en el país. En el Censo de Población y Vivienda 2020, también se identificaron cerca de 350,000 hogares en el país, esto es más o menos 700,000 personas, en las cuales cohabitaban personas o parejas del mismo sexo, y ha habido otro tipo de iniciativas que han intentado llegar, digamos, a los números sobre las estimaciones de la población LGBT y más en el país. Sin embargo, ninguno de estos programas o proyectos especializados generó un instrumento tan específico, tan completo, como lo que conocemos como ENDISEG, y que es lo que voy a referirme a continuación. La ENDISEG, decía, es esta encuesta nacional que se llevó a cabo por parte del Instituto del INEGI entre agosto del 2021 y enero del 2022. Se hizo en más de 43,000, cerca de 44,000 viviendas
en el país. Es lo que se conoce como una muestra representativa nacional en todo el país, y también por una representatividad por entidad federativa, lo cual nos permite conocer el número de esta población en los diferentes estados, en los 32 estados del país, y que además esto ayuda a estimar el total en millones de personas que pertenecen a esta comunidad de 15 años y más. La muestra está, más bien, el muestreo de esta encuesta se refiere a personas de 15 años y más, que en total en el país hay 97.2 millones de 15 años y más, de acuerdo a nuestro último censo de población y vivienda. La encuesta es muy rica en las temáticas que se desarrollaron. Además de que vamos a conocerlas a lo largo de la plática, me gustaría aquí platicar un par de cosas. Por una parte, que la encuesta nos permite conocer, por ejemplo, características personales de las personas de la comunidad, salud emocional, algunos aspectos de rechazo social, algunos aspectos de desarrollo en la vida, como la infancia, eh, temáticas relacionadas con sexualidad, con orientación sexual, con la apertura y opinión respecto a algunos temas públicos, y también una de las características más relevantes de la encuesta, y que de hecho permitió hacer estimaciones, creemos, mucho más completas y más acercadas a la realidad respecto a esta comunidad, es que en algunos de los puntos más sensibles de la encuesta, como pueden ser aquellos relacionados con la autoidentificación de identidad de género u orientación sexual, se utilizó una audioentrevista. Esto quiere decir que incluso nuestras y nuestros entrevistadores del INEGI que hicieron esta encuesta, que levantaron esta encuesta, no conocieron ellos mismos las respuestas, porque se hacía a través de una audioentrevista con audífonos y una tableta. Y esto permitió crear, entre otras condiciones, una atmósfera de confidencialidad y una atmósfera íntima para poder responder a algunas de estas temáticas. Es la primera vez que se realiza en el país y también en prácticamente todo el mundo, llevar a cabo una encuesta de estas características, de esta magnitud y con estas implicaciones. Y es por eso que en el INEGI nos da mucho gusto compartirla con ustedes. Ahora bien, este es sin duda el dato más relevante de la encuesta del ENDICEG, que estima que en el país hay 5 millones de personas, lo que equivale a 5.1% de la población de 15 años y más, 5 millones de personas que pertenecemos a la población LGBTI más en el país. Esto es lo mismo que decir que una de cada 20 personas se autodescriben o se autodenominan dentro de la población LGBTI más. Esto es una cifra muy similar a toda la población del estado de Chiapas, por ejemplo. A veces sirve entender estos datos de esta manera. Es como si llegamos a Chiapas, salimos del aeropuerto o de la central de autobuses y nos encontramos que todas las personas que están ahí, que son chapanecos o chapanecas, pertenecen a la población LGBTI más. Como ven, es una población significativa en el país, y conocer este número por diferentes razones es importante. Ahora, déjenme desmenuzar este número en los dos conceptos que hace rato estábamos platicando. Respecto a orientación sexual, si recordamos, orientación sexual es la afinidad romántica, erótica, sexual que se tiene con otra persona. Aquí podemos encontrar que las personas de la población lésbica, gay, bisexual o más asciende a 4.8% del total de la población de 15 años y más en el país. Esto es básicamente 4.6 millones de personas, entre los cuales, por ejemplo, en cuanto a hombres, estarían 1.9 millones y en cuanto a mujeres, 2.7 millones. Esta cifra no suma el total porque hay otras caracterizaciones. Pero un dato muy importante que tiene que ver con la orientación sexual también es con la cantidad de personas o del porcentaje total de estos 4.6 millones
que se consideran dentro del espectro bisexual. Y este es el cerca del 51% de estos 4.6 millones, es decir, poco más de 2.3 millones de personas. Y este dato es muy importante porque la bisexualidad es incluso dentro del espectro LGBT una orientación sexual que muchas veces no se conoce, que incluso ha estado poco representada, digamos, en nuestra sociedad, en los medios de comunicación, en las conversaciones, en la vida cultural y vida social. Y es importante conocer también este tamaño de esta subpoblación que es la bisexual dentro de la orientación sexual eh, diversa. Ahora bien, en cuanto a identidad de género, uno de los datos más relevantes es que 0.9% de la población de 15 años y más, es decir, cerca de 1 millón de personas, tenemos una identidad de género trans. ¿Esto qué quiere decir? Que en este 1% de la población, cerca de 1 millón de personas, no nos reconocemos, digamos, en el sexo asignado al nacer, y por lo tanto tenemos algún tipo de identidad que ya puede ser transgénero, transexual, transvesti u otra. Aquí lo importante es que cuando desmenuzamos este millón de personas de la identidad trans, trans, como saben, es un concepto paraguas que incluye diferentes caracterizaciones y diferentes tipos de identidad. Y de este 1% de la población, 34.8% estamos en una identidad transgénero o transexual, y el restante, el 65.2%, hay una identidad de género que conocemos como no binaria, como género fluido o como algunos otros tipos de identidades dentro de este espectro. Esto nos habla otra vez de la gran diversidad que tenemos dentro de esta población, y también vamos a ver más adelante de cómo esta diversidad se transforma no solo generacionalmente, sino también en el tiempo, y nos demanda algún tipo de reto social importante. Ahora, en cuanto a la población LGBT y más, es importante decir que como conceptos, la orientación de género y la identidad de género no son excluyentes, es decir, alguien puede tener una orientación sexual diversa, puede haber una mujer que le gustan las mujeres y por lo tanto es lesbiana, pero también esta mujer que le gustan las mujeres puede ser una mujer trans. Entonces ahí también entra en la categoría de identidad, de identidad de género distinta. Por lo tanto, esta gráfica nos habla de esta caracterización. Del total de la población LGBT decíamos que es 5% de la población. De este total, de estos 5 millones de personas, la distribución hacia adentro corresponde a que 81% de estas 5 millones solamente tienen una orientación sexual diversa, pero su identidad de género, digamos, es cisgénero o corresponde con su género e identidad asignada a nacer. 7.6% tienen una identidad de género diversa, es decir, del espectro trans, que no corresponde con su género de nacimiento, pero sí corresponde su orientación sexual. Y sin embargo, el 10% tienen una orientación sexual y una identidad de género diversa. Es decir, como decía en el primer ejemplo, pueden ser una mujer trans, que a su vez es lesbiana porque tiene una pareja mujer también. Entonces, esto nos habla también un poco más de cómo poder entender estas diferentes caracterizaciones, tanto de orientación sexual como de identidad de género. Quizás a primera instancia, si es la primera vez que escuchan estos conceptos, puede ser un poco confuso y a lo mejor lleva un poco de tiempo entenderlos del todo, pero son conceptos importantes toda vez que representan a una parte de la población que muy probablemente puede ser una parte de la población con la cual están en contacto de alguna manera en su vida cotidiana. Ahora bien, en cuanto a la población total, esto es el número total de personas de la población LGBTI más que están en el país por entidad federativa, encontramos que, por ejemplo, el Estado de México tiene se estima que tiene cerca de 500,000 de personas LGBTI más, con 490,000. Le sigue la Ciudad de México
con 311,000 personas LGBTI+, Veracruz con 308,000, Jalisco con 298,000, Nuevo León con 286,000. Puse el dato estimado para Tamaulipas, que es el número 25 a nivel nacional, con 87,614 personas LGBTI+ en la entidad federativa. Ahora bien, si nos damos cuenta de estas cifras, muy rápidamente podemos encontrar que Estado de México, Ciudad de México y Veracruz, pues son también las entidades federativas en donde mayor población, sin importar que sea o no LGBTI+, existe. Es decir, hay una relación, al menos aquí a primera vista, entre una mayor población en general y una mayor población LGBTI+. Por eso, hay una segunda estimación que tiene la encuesta, en la cual se promedia, digamos, o se hace una estimación respecto a la población LGBTI+ que existe, dividida por el total de la población de estas entidades federativas, para darnos una prevalencia, digamos, en cuanto a porcentaje de las diferentes números de porcentaje de la población que existe en cada entidad federativa. Cuando lo vemos de esta manera, el mapa cambia drásticamente. Recordemos, en el anterior, las cifras anteriores básicamente eran el número total de población LGBTI+ en cada entidad federativa. Aquí es ese número total dividido por la población que existe en esa entidad federativa. Entonces encontramos que entidades federativas como Colima, como Yucatán y como Querétaro tienen más del 8% de su población como porcentaje de población LGBTI+. Guerrero tiene 7.4%, Aguascalientes 7.3%, Tamaulipas 3.27%. Ahora bien, esto es también muy relevante porque comúnmente iniciaba yo la charla con estas imágenes de la manifestación de Pride, de la manifestación del orgullo LGBTI+, que se hace año con año el 28 de junio, y ponía una imagen de la Ciudad de México, porque comúnmente en las grandes metrópolis, no solo en nuestro país, sino en otras partes del mundo, es donde encontramos las marchas pues más nutridas respecto a esta comunidad. En México sucede mucho, en la Ciudad de México decía, también en Guadalajara, por ejemplo, pero hay entidades federativas como estas que vienen en este mapa, como es Colima, como es Yucatán, como es Querétaro, en donde las marchas no son necesariamente tan nutridas. Sin embargo, la población LGBTI+ sí es proporcionalmente respecto a la población de estos estados muy importante. Esto nos habla, entre otras cosas, pues de las diferentes limitaciones que pueden existir en estas entidades federativas para expresarse libremente. Ahora bien, vamos a otro dato muy relevante respecto al índice, que tiene que ver con la distinción o las diferentes porcentajes de esta población por grupo etario o por edades. Y aquí uno de los datos más relevantes, si centramos la mirada abajo, entre las poblaciones de 15 años a 24 años, podemos encontrar que más del 50%, es decir, más de 2.5 millones de personas de la comunidad LGBTI+, se encuentran en este rango de edad, de 15 a 24 años de edad. Por edades, también podemos decir con esta gráfica que no solo que entre más joven o más jóvenes se es, más probabilidades de pertenecer a esta comunidad existen, sino también a la inversa, entre más grande o mayor se es, menos probabilidades de pertenecer a esta población LGBT+ existen. Esto puede tener diferentes interpretaciones. Como saben, el INEGI publica sobre todo los datos. No vamos, digamos, a la parte de la interpretación. Sin embargo, voy a platicar aquí algunas que yo creo que son relevantes para su conocimiento y posteriormente para que también las puedan ustedes mismas y mismos platicar y comentar. Una tiene que ver con que, pues, definitivamente hay un cambio, una transformación generacional relevante que no solo existe en nuestro país, sino en otras partes, y que tiene que ver con que, pues, conforme estos temas son más amplios, más discutidos, se visibilizan más y se conocen más en la población,
pues puede ser más sencillo, dependiendo de las circunstancias, ahora poderse autodefinir dentro de estas caracterizaciones de orientación sexual e identidad de género que antes. Es decir, hay menores limitaciones para poderse autoescribir, digamos, en estas identidades diversas y en estas orientaciones sexuales diversas. También otro aspecto relevante tiene que ver con que a mayor edad probablemente los costos de la aceptación de pertenecer a la identidad de género diversa o la orientación sexual diversa son mayores. Hay una vida recorrida, probablemente hay pareja, hijos, hijas. Entonces, este es un aspecto relevante. Y también, por otro lado, pues hay que recordar que la población LGBTI más en años anteriores, más o menos hace 30, 40 años, pues atravesó una fuerte epidemia, que fue la epidemia de VIH, que muy probablemente tiene algunas repercusiones relevantes respecto a lo que conocemos ahora en estas caracterizaciones de grupos por edad, y porque probablemente hay una parte de esa generación que no podemos contar porque ya no está. Entonces es un aspecto que es muy relevante tomar en cuenta aquí. Pero otro elemento que nos parece importante transmitirles es igualmente como cuando lo vemos por generaciones, es decir, muy probablemente aquí estaremos más cerca en esta plática generación Z o Centennial de 15 a 24 años, vemos lo que decíamos hace rato, como dentro de la población LGBTI más esto es más del 50%. La siguiente, que sería poblaciones millennials de 25 a 39 años. En esta población podemos encontrar que está cerca del 30% del total de la población LGBTI más. Y si nos vamos hacia arriba a la generación X o a los baby boomers, que son mayores de 25 años, pues encontramos que en la de baby boomers al menos es apenas del 5%. Entonces, esto nos refleja también lo que decía hace rato y nos habla además, pues, de esta transformación que estamos viviendo. Ya decía yo, no solo en México, sino también en otras partes del mundo, según otros datos que existen, que también se han hecho recientemente. Ahora, es importante platicar de otras temáticas más allá de la poblacional y que tienen que ver con educación, con actividad económica, con derecho a la salud, con discriminación y demás. Pero vamos a empezar con educación. Aquí lo relevante es que cuando comparamos a la población LGBTI más con el resto de la población no LGBTI más, encontramos que tenemos un nivel de educación superior al de la población no LGBT. De hecho, aquellas personas con educación superior dentro de la población LGBTI más es del 25%, es una de cada 4, cuando entre la población no LGBTI más es del 22%. Y lo mismo pasa cuando vemos datos de poblaciones que no tienen escolaridad, ningún tipo de escolaridad. Encontramos que entre la población LGBTI más es de 0.6%, mientras que en la población no LGBT más llega a 4.3%. En actividad económica, aquí otro dato relevante, si nos centramos en la parte izquierda, en la condición de actividad económica, encontramos que la población LGBTI más tiene un nivel de porcentaje de pertenecer a la población económicamente activa un poquito menor al de la población no LGBTI más, siendo para la población LGBTI más 64%, mientras que en la población no LGBTI más 66%. Esta forma o esta gráfica, una forma de entenderla, y por eso primero hablaba yo de la educación, es que muchas veces las poblaciones LGBT más, de acuerdo a la encuesta, pues pasan más tiempo en su preparación, en su educación, y por eso retardan su ingreso a la vida laboral, y esto puede explicar en parte estas distinciones entre las condiciones económicas entre ambas poblaciones. Ahora, si lo vemos también por tipo de educación, hay ciertas caracterizaciones, ciertas distinciones que son importantes. Una puede ser que las poblaciones LGBTI más
tienen, por ejemplo, si nos centramos en la última parte de la gráfica, que es si son patrones o empleados, podríamos decir que cuando para una población LGBTI más solamente el 1% puede tener este rango de patrón o empleado, es decir, uno de los más altos dentro de la jerarquía. Para poblaciones no LGBTI más, esto es prácticamente el doble, que es 2 o 3%. Esto nos habla de los obstáculos que pueden existir para subir en los puestos de trabajo al interior de las organizaciones. Y este es un dato que es relevante saber también, pues para conocer las mejores condiciones para propiciar el mayor desarrollo de la población LGBTI más en los diferentes centros de trabajo. Otro elemento importante tiene que ver también por tipo de profesión. Aquí es importante destacar algunos aspectos. Uno que es relevante es que en actividades, por ejemplo, de apoyo agropecuario o apoyo al campo, así como en trabajos artesanales, la población LGBTI más tiene menos representación que la población no LGBTI más, pero esto cambia cuando lo vemos, por ejemplo, por trabajadores o trabajadoras con servicios personales y otro tipo de profesionistas en donde la población LGBTI más es mayor o tiene mayor presencia que la población no LGBTI más. Ahora bien, otro de los aspectos muy relevantes de la encuesta y que tiene que ver también con no solo un mayor conocimiento de las poblaciones LGBT+, sino también con los diferentes aspectos respecto al conocimiento que tienen de esta población sus entornos más cercanos, es la pregunta que tiene que ver con la identificación. ¿A qué edad se dio cuenta de su orientación sexual? Es decir, ¿a qué edad una persona se dio cuenta que era gay, lesbiana o bisexual? Y en la primera infancia, esto llega casi al 43%, 43.4% de los casos. Esto es antes de los 7 años. Otras personas se dieron cuenta en la niñez, pero el otro pico importante es en la adolescencia, entre los 12 y los 17 años. Y cuando lo vemos en la otra gráfica, ¿quién o quiénes saben de su orientación sexual, gay o bisexual u otra? Vemos que en el 56.2% de los casos es la madre, la mamá. Esto contrasta con el 33.9% de los casos en que es el papá el que sabe. Estos no necesariamente son excluyentes, pero sí podemos saber cómo hay más apertura, al menos en estos porcentajes respecto al rol que juegan las madres. Amigos y amigas en un 46.8%, lo cual nos habla de la importancia del círculo social. Hermanas y hermanos, incluso abajo de los amigos y amigas, con 44.9%. En el caso de otro familiar, 34%. Incluso aquí viene esposo o esposa, porque, como sabemos, como está en la otra gráfica, muchas personas saben de su orientación sexual incluso en su juventud, entre los 18 y 29 años, e incluso otros más allá de sus 30 años. Por eso es importante esta gráfica. Y si ven hasta abajo dice nadie, que es 13.4%, y esto quiere decir que gracias, entre otras cosas, al método con el que se hizo esta encuesta, podemos conocer que 13.4% de las personas que le contestaron al instituto que pertenecen a esta orientación sexual, nadie más en su entorno conoce esto. Y esto es relevante no solo porque nos ayuda a conocer el total, sino también porque nos ayuda a conocer lo difícil que sigue siendo para muchas personas salir, lo que comúnmente se llama salir del closet, entre sus círculos más cercanos. Cuando vemos estos datos, ya no por orientación sexual, sino por identidad de género, es decir, aquellas personas que nos identificamos con un sexo, con un género distinto al sexo asignado al nacer, encontramos que cuando se pregunta a qué edad se dio cuenta que su forma de ser o actuar no correspondía con su sexo de nacimiento, vemos que en el 62.4% de los casos esto se hizo en la primera infancia. Otra vez hay un pico en la adolescencia con 20.3% de los casos, y muy similar que en la anterior, ciertos porcentajes, el 7-8% en la juventud y cerca todavía del 1%, 0.8% durante la adultez.
cuando se pregunta quién o quiénes saben de su nueva o de su identidad de género dentro del espectro trans más, podemos ver que en el 41.3% de los casos es la mamá, que contrasta con el 20.5% del papá, amigos y amigas 32%, hermano de hermana 29%, otro familiar 26%. Aquí el dato de nadie es mucho mayor, es casi el 27%, es decir, 1 de cada 4 personas con identidad de género trans y más no lo ha compartido o no lo ha comunicado a nadie dentro de este círculo y de ningún otro, porque la respuesta es nadie. Y esto es más que lo anterior. En el caso de orientación sexual, si recuerdan, es 13%, entonces estamos hablando aquí que es casi 14 puntos porcentuales más el nadie, y también nos habla pues de los retos que existen, sobre todo entre las poblaciones trans, para hacer esa salida del closet algo no solo posible, sino deseable, más allá de las diferentes limitaciones que puedan existir. Ahora bien, hay una serie de reacciones que tienen los padres cuando se enteran o que sus hijos, hijas o hijes, puede ser, tengan una orientación sexual lésbico, gay, bisexual o más, o una orientación sexual del espectro trans. Cuando preguntan si la aceptó, respetó o respaldó, en el 88.6% de los casos de las personas de orientación sexual así lo sintieron respecto a sus padres, que contrasta ligeramente con una disminución respecto al espectro trans del 83.5%, o sea, es más difícil la aceptación entre el espectro trans. Cuando se pregunta si se molestó con usted, le agredió u ofendió, le dejó de hablar o corrió de su casa, 16% responde que sí en cuanto a orientación sexual y 22.2% responde que sí respecto al espectro trans. Otra vez, casi 1 de cada 4 personas LGBT, sobre todo T, perdón, es que sintieron este tipo de reacción de parte de sus padres. Y finalmente, si le obligó a asistir a un psicólogo, médico, autoridad religiosa u otra persona o institución para intentar cambiar o corregir, entre comillas, aunque no hay nada que corregir, este comportamiento. En el 9.8% de los casos fue que sí, para las personas con una orientación LGB+, y para un 13.9% para personas de una orientación que se consideran más bien dentro de una identidad de género trans o del espectro trans. Otros datos relevantes que tienen que ver con esas particularidades es aquel relacionado al rechazo social en el trabajo. Ya decíamos hace rato que en cuanto a actividad económica, en realidad las cifras de actividad económica y de pertenecer a esta actividad económica dentro de la población LGBTI+, es similar al de la población no LGBTI+. Sin embargo, esto no indica, o esto no necesariamente se podría asumir que no haya rechazos importantes al interior de las organizaciones laborales. Entonces, cuando se pregunta que si durante los últimos 12 meses, de agosto de 2020 a la fecha, en el trabajo, usted recibió algún tipo de trato desigual respecto a beneficios, o recibió comentarios abusivos o burlas, o fue excluido de eventos por actividades sociales, o incluso le pegaron, agredieron o amenazaron, vemos que entre la población LGBTI+, estos datos de rechazo social son considerablemente mayores que entre la población no LGBTI+, son 10 puntos porcentuales más, llegando casi al 28.1% de la población LGBTI+, en contra, digamos, o en comparación de 18.4% de la población no LGBTI+, que otra vez nos habla de los diferentes caminos que todavía hay que avanzar en esta materia al interior de los centros de trabajo. Aquí también se pregunta si en los últimos 5 años, de agosto de 2016 a la fecha, se le ha negado injustamente algún tipo de apoyo de manera injustificada. Y aquí vemos que las variaciones son un poco distintas entre la población LGBT y LGBTI+, y la población que no pertenece a esta comunidad. Es importante, por ejemplo, decir que
en cuanto a tener acceso a un crédito de vivienda, préstamo o tarjeta, o la entrada o permanencia en un negocio. Es mayor el rechazo, es decir, que se negó injustificadamente este derecho entre la población LGBTI+, y también fue mayor el acceso, el negarse al acceso de baños públicos entre la población LGBTI+, cuando se compara con la población no LGBTI+. Y esto nos habla también, pues, del tamaño del rechazo social. Cuando algo tan natural y tan normal como puede ser el acceso a los baños públicos, que es un derecho, es negado a una persona por su apariencia o por su condición de orientación sexual, nos habla de lo mucho que tenemos que caminar hacia adelante en los diferentes ámbitos sociales para procurar que este tipo de acciones no existan. Ahora, cuando se pregunta si en los últimos 12 meses ha sido discriminado, discriminada, menospreciado, menospreciada, otra vez vemos cómo esta cifra es incluso el doble entre la comunidad LGBTI+, que entre la comunidad no LGBTI+. Aquí hay algunas respuestas respecto a por qué están estos motivos de discriminación. Vemos que muchas veces estos motivos de discriminación tienen que ver con las expresiones que esta comunidad LGBTI+ tiene, por ejemplo, en la manera de hablar, en la forma de vestir, o incluso en sus complexiones como peso o estatura, o simplemente por su apariencia de hombre o mujer. Entonces, esto nos habla de las razones detrás de esta discriminación, pero también de los prejuicios que pueden existir respecto a las otras personas cuando no lucen, no parecen o no se ven como creemos que se tienen que ver o como creemos normativamente que tiene que verse un hombre o una mujer. En cuanto a violencia, también se pregunta si alguna vez en su vida le han amenazado o atacado sexualmente, molestando haciendo algún tipo de propuesta de relación sexual, humillado, avergonzado o incluso enviado mensajes ofensivos o hasta tocado o manoseado sin su consentimiento. Encontramos una vez más que este tipo de violencia, que es intolerable en todos los casos, es mucho mayor entre la población LGBTI+ que entre la población no LGBTI+, siendo en la primera cerca del 60% de toda la población LGBTI+ que ha sufrido algún tipo de violencia, 6 de cada 10, y cuando lo comparamos con la población no LGBTI+, que es de 37.4%. Para ir finalizando buena parte de esta charla, yo diría que es importante también traer atención a un tema que comúnmente no es tan nombrado en los medios de comunicación ni tan referido, digamos, en las pláticas sociales, y es el contexto emocional por el que atraviesan las personas LGBTI+ en el país por diferentes circunstancias. Y, por ejemplo, según los datos que estimamos en el INDICEG, el 81.8% de la población LGBTI+ en el país refirió tener algún tipo de problema emocional, y estos son 10 puntos porcentuales más que la población no LGBTI+ en el país. Y entre estos problemáticas emocionales destacan, por ejemplo, el estrés, que es mayor entre la población LGBTI+, la angustia, el miedo, la ansiedad, que también es mayor, prácticamente todas son mayores entre la población LGBTI+, el insomnio, la pérdida o aumento de apetito o de peso y la depresión. Entonces, estas características del contexto emocional son sumamente relevantes para hablar finalmente de otra problemática que también ha sido invisibilizada en los medios de comunicación y que ahora tenemos cifras para conocer esa problemática, que es el suicidio. El suicidio, si alguna vez ha pensado en suicidarse, este número entre la población LGBTI+ es más de 3 veces mayor que entre la población no LGBTI+. Otra vez voy a repetir este dato porque es muy relevante. Una persona LGBTI+ tiene 3 veces más, digamos, probabilidades o una prevalencia mayor de 3 veces que la población no LGBTI+ de pensar en el suicidio. Y esto está íntimamente relacionado con lo que decía hace un momento respecto al contexto emocional y respecto a los diferentes rechazos y violencias que esta población puede tener. Y cuando preguntamos si alguna vez ha intentado hacerlo,
no solamente ha tenido el pensamiento, sino que ha intentado hacerlo. Este dato también es 3 veces mayor que entre la población no LGBTI+, siendo para la población LGBTI+, de 14.2% del total. Y esto es sumamente relevante por muchas razones, pero sobre todo porque nos habla del contexto real, actual, porque son no solo los únicos datos que tenemos, sino los datos más actuales, porque tampoco hay otro ejercicio de esta naturaleza, desde el instituto al menos, en marcha sobre esto, y que tiene que ver con conocer el tamaño, digamos, de estas diferentes problemáticas. Cuando preguntamos por los motivos detrás de estos intentos de suicidio, podemos encontrar entre la población LGBTI+, voy a mencionar algunos sin detener mucho a ahondar en ellos, que son por problemas familiares y de pareja, en un porcentaje muy similar o poquito menos que entre la población no LGBTI+. Problemas en la escuela es casi de 20% entre la población LGBTI+, cuando entre la población no LGBTI+, de 8%. Esto probablemente sería algo indicativo de problemáticas subyacentes como el bullying o algunas otras. Cuando se pregunta que si es por su orientación sexual, naturalmente es mucho mayor entre la población LGBTI más que entre la población LGBTI más, donde esta problemática no está catalogada como tal, o por problemas en el trabajo es de 7% cuando entre la población no LGBTI más es de 5.8%. Hasta acá algunos de los datos. La encuesta en realidad es muy rica en cuanto al total de información que se tiene. Les invitamos a conocer este tablero que pueden ustedes conocer simplemente tecleando en el buscador, conociendo a la población LGBTI más en México. Los va a llevar a este tablero estadístico que ustedes pueden consultar, conocer. También pueden, como saben, el INEGI no solo hace pública la información de las encuestas en comunicados de prensa, sino también a través de poder descargar parte de las bases de datos, poder conocer también los microdatos, si es de su interés, es decir, algunas particularidades más específicas, incluso de subgrupos dentro de la población LGBTI más. Y yo terminaría esta plática con algunos puntos importantes. Primero que nada, respecto a la encuesta, al ENDICEG, pues es una encuesta de vanguardia, una encuesta sumamente relevante en nuestro país y que además seguramente estará marcando pautas de mejores prácticas internacionales en Latinoamérica y en otras partes. Es una encuesta que, como decía, fue resultado, por una parte, después de muchos años de una demanda histórica que llena un vacío histórico de estadísticas en la materia, que además fue fruto del desarrollo, la colaboración y coordinación también con otras instancias del gobierno federal, pero también del ámbito social y civil del país. Esta encuesta, decíamos, permite conocer las brechas que están presentes, intentar conocer estas caracterizaciones de la población permite conocer estas desigualdades en cuanto a acceso a los derechos, pero sobre todo, pues es un insumo de políticas públicas muy importantes, tanto para el ámbito municipal, estatal y federal, también para la vida comunitaria, porque nos da un panorama muy completo sobre esta población en el país. Y finalmente, les invito, como decíamos hace rato, a conocerla, a explotar los datos, a utilizarlos cuando así lo consideren, a socializarlos entre ustedes y entre sus círculos, porque la visibilidad es importante en este tipo de temas. Finalmente, decir que los derechos LGBTI más son derechos humanos, no son nada más y nada menos que eso. Entonces, este aspecto y estos datos de la encuesta nos ayudan a entender esta temática de una manera mucho más comprensiva y mucho más abierta, pero también panorámica con toda la información que se ofrece. Y yo estaría concluyendo con esto la charla, esperando también que haya algún tipo de interacción o preguntas al respecto. Les agradezco el tiempo y pues estoy a sus órdenes.
Muchas gracias, doctora Brambila. Agradecemos su participación. Creo que es un tema por demás relevante, sobre todo porque es de gran desconocimiento por parte de la población y como usted dice, es particular conocer a todas las comunidades que tenemos dentro de nuestro territorio para el desarrollo de las políticas adecuadas para atenderlas correctamente. En este sentido, muchachos, quisiera ceder la palabra a ustedes, si alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna pregunta. Sí. Ok, buenos días, doctora Julieta. Bueno, pues a mí me llamó ahorita la atención lo que usted hablaba del tema económico, sobre todo cómo la violencia simbólica se expresa a través de la negación de créditos y ese tipo de herramientas financieras. Entonces, ¿hay algún dato estadístico en el que se refleje esta violencia económica ya tangiblemente, no a través de los números? ¿Cuál es el impacto en la economía en que las personas de la comunidad LGBTIQ pues tengan este candado en el acceso a sus derechos, pues finalmente a un crédito o a un tipo de herramienta financiera? Muchas gracias. No escuché tu nombre, pero muchas gracias por la pregunta. Y no tenemos la estimación de parte del instituto, es decir, no se ha hecho la estimación como tal. La verdad es que desconozco si alguien más la ha medido o estimado de alguna manera. Lo cierto es que creo que apuntas un punto sumamente relevante, que es que hay un impacto. Ya no, si no solamente queremos verlo desde el punto de vista de derechos humanos y de acceso, si ahora también lo vemos desde el punto de vista económico y de las implicaciones para el desarrollo y crecimiento de los países o del país o de los estados, sí hay una implicación para el desarrollo y que tiene que ver, claro, porque cuando niegas un derecho, que puede ser como un crédito, también de alguna forma estás obstaculizando de alguna manera algún tipo de desarrollo económico, que en el agregado pues tiene un impacto. Sin embargo, no conocemos la cifra, y al menos desde el instituto no has hecho el estimado. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Sí. Bueno, ¿sí me escuchan? Ok. Buenas tardes, doctora. Primero que nada quisiera reconocer su labor, ya que gracias a ustedes están logrando reconocimiento y relevancia de este tipo de población, que es el motivo principal, yo creo, de su lucha constante día a día. Y mi pregunta es, si dentro del organismo, lo que viene siendo el INEGI, se llevan a cabo capacitaciones para promover la cultura de respeto de los derechos humanos, así como la promoción. Muchas gracias por la pregunta. Sí tenemos, y el comentario también, muchas gracias. Sí tenemos capacitaciones en diferentes sentidos en cuanto a, en general, la promoción de derechos humanos. Es un punto muy importante en el instituto. También es cierto que hay mucho camino por avanzar respecto a incluso, pues, seguir socializando este tipo de conceptos como la orientación, como la identidad, como los derechos LGBT, más que no son derechos exclusivos, sino decíamos derechos humanos, al interior del instituto. Y yo diría que no solo al interior del instituto, sino también en general en los diferentes ámbitos de gobierno, en las instituciones, al interior de las mismas instituciones. En mi propia experiencia en una dependencia federal hace 2 años, también había mucho camino por recorrer respecto a estas temáticas, y presiento que es algo que es muy persistente, no solo en el gobierno federal, sino yo diría incluso gobiernos estatales y más. Entonces yo creo que hay mucho camino por recorrer. Entonces, parte de la respuesta es que sí hay un comité específico sobre esto, hay diferentes acciones al interior del instituto. Y yo creo que aún así hay mucho más por recorrer para que
sean los espacios de trabajo, pues espacios seguros y justos para la población LGBTI+. Gracias. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Enedina. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Mi pregunta va enfocada, que a mí me llamó mucho la atención cuando hablaba sobre la población por los estados. Mi duda es si existe alguna estimación o si ya se ha medido qué tan relacionado va que en esas entidades existan leyes que garanticen los derechos de las personas LGBT y más. Si hay alguna relación de que personas se identifiquen más en estados donde hay leyes que los protejan. Muchas gracias. Y gracias por la pregunta, yo creo que es muy buena. O sea, como me parece que planteas uno de los puntos fundamentales, que es que tanto las instituciones en el contexto estatal, entiendan las instituciones, las leyes, todo aquello que hace con mayor certidumbre la vida social, pueden procurar una vida más amplia para la comunidad LGBT. Y bueno, al menos dentro de la encuesta no hay una pregunta específica sobre eso. No hemos hecho en el instituto, porque no es una labor que del todo nos corresponda, esta interpretación respecto a qué tanto tiene que ver el dato de, por ejemplo, el número de población total LGBTI más en un lugar y sus instituciones, pero sí te puedo hablar un poco más de lo que sucede, por ejemplo, en algunos lugares. Vamos a hablar de la Ciudad de México, por ejemplo, en donde desde hace 15 años ha habido un marco, yo diría, robusto en cuanto a la protección de los derechos LGBTI+, empezando por el matrimonio igualitario, posteriormente leyes que de las primeras leyes en cuanto a reconocimiento de identidad de género, igualmente trans, hace algunos años, y otro tipo de leyes que hacen que sea probablemente más sencillo expresarse en una ciudad como esta que en otras partes. Ahora bien, también aquí entra un poco el problema o el dilema de qué fue primero, si porque existen las leyes se pueden expresar más, o porque se expresaron más primero existen las leyes. Y yo creo que es un poco de ambas, es decir, no solo hablando de México, en otros países, las ciudades, pues que comúnmente son más cosmopolitas, más grandes, donde tienes mayor intercambio comercial, por ejemplo, pero también una vida cultural muy viva, pues es donde los movimientos LGBTI más han avanzado también más rápido desde hace 50 o 60 años, como Londres, como Nueva York. La Ciudad de México fue las primeras en tener también una marcha LGBTI más a inicios de los 70. Entonces, sí tiene que ver la presión social por una parte. Sin embargo, hoy en día el panorama yo diría que es mucho más complejo, porque puedes tener entidades federativas que puedan avanzar en este tipo de demandas y hacerlas ley, y probablemente su población LGBTI más puede ser un poco menor que en otros lugares en donde no existen estas leyes. Entonces el panorama es complejo, sí tiene que ver naturalmente una con la otra, pero desde el instituto no hemos hecho las estimaciones de cómo corresponde esto. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta en el Teams del profesor Eduardo Arango, que nos dice: ¿tienen identificada la información por municipios hacia el interior de cada uno de los estados? Muchas gracias, profesor, por el comentario. No, los datos que tenemos de la encuesta nos permiten hacer inferencias poblacionales a nivel país, como nación, y a nivel entidad federativa por cada uno de los 32 estados. El instituto sí llega a tener en algunos casos de encuestas muy específicas algunas caracterizaciones que se pueden inferir por municipio, pero no es el caso de esta encuesta. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta aquí en el auditorio. Maestro Francisco. Bueno, ¿se escucha? Sí. Buenas tardes, doctora. Primero que nada, pues felicidades, porque la verdad es un tema que sí necesita visibilidad.
Y bueno, mi pregunta va un poco en el tema de la SECOSIC. Yo sé que es un tema bastante complicado. Y bueno, para quien no sabe, la SECOSIC pues, son los esfuerzos por corregir la orientación sexual y la identidad de género. Yo sé que a lo mejor el número que está ahí puede ser a nivel nacional, pero quisiera saber si existe tal vez esta cifra igual al interior de cada estado. Muchas gracias, maestro. ¿Francisco? Sí. Pues justamente las terapias de conversión, como bien mencionas, también llamadas ECOSIC, pues son estos mecanismos que se han aplicado muchas veces para corregir algún tipo de, tanto de una orientación diversa como una identidad de género diversa. El dato que tiene la encuesta tiene que ver con si sus familiares, muchas veces los padres o las madres, lo forzaron a asistir a alguien a un tipo de, puede ser asistencia psicológica, en donde también pueden estar este tipo de instancias como la SECOSIC. El dato que presenté es nacional, pero sí se puede conocer el dato por entidad federativa. Si gustas, incluso mandarnos una comunicación a mi correo que puedo poner ahora, o si no también con nuestra representación en la entidad federativa y te los hacemos llegar. Es un dato que es público, que cualquiera que baja parte de la base de datos se puede enterar de él. Voy a poner mi correo acá en el chat, pero creo que ustedes no ven el chat, entonces mejor les digo, que es julieta.brambila@inegi.org.mx. Y si quieres, me puedes escribir ahí y con mucho gusto te pasamos el dato, que digo es público, pero a veces es más sencillo si podemos ayudarles. Muchas gracias y felicidades. Gracias a ti también. Tenemos otra pregunta en el auditorio. Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, se escucha. Muy buenas tardes. Yo nada más quería saber si se tomó algún tipo de requisito o consideración a la hora de encuestar, porque venía que fue encuestado de 15 años en adelante según la estadística, pero en la mayoría de las respuestas venía que los encuestados ya sabían de su orientación sexual o su identidad a partir de los años o más. Entonces era mi duda si había alguna consideración al respecto al momento de tomar la encuesta para no encuestar a personas o menores o todavía mayores a partir de cierta edad. Claro, muchas gracias. Sí, probablemente no fui totalmente clara con esto, pero sí, la encuesta solamente se aplicó a personas de 15 años o más del país, que decíamos el total de esta población es de 97 millones de personas. Es decir, cuando alguien contestó en la encuesta, yo me di cuenta de mi identidad de género a los 7 años, no significa que entrevistamos a alguien de 7 años, sino que esa persona que puede tener 15 años o más, 20, 25, 30, se dio cuenta a los 7 años. Las razones detrás de esta decisión, digamos, metodológica, entre otras cosas, tiene que ver que también hay un debate respecto a la formación de esta identidad de género, de esta orientación sexual durante la niñez y antes de los 15 años. Entonces, por esta y otras razones se decidió hacerlo de 15 años y más. La mayoría de las encuestas de este tema en el mundo siguen este mismo parámetro y esa fue la razón. Obviamente no hubo un límite en cuanto a edades respecto a las respuestas, estas podían llegar a cualquier edad. No las desagregamos tanto en las respuestas que pusimos en las láminas, pusimos 60 y más, me parece, como de mayor edad, pero no hay un límite hacia arriba, solamente hacia abajo. Gracias. Tenemos otra pregunta en el Teams del doctor Rubalcaba, que nos pregunta, hablando sobre México respecto a otros países, ¿cómo es el contraste de la comunidad LGBT y más frente a lo que sucede en otros países con economías similares a México?
Muchas gracias, doctor Rubalcaba. Yo creo que esta también es una pregunta sumamente interesante. Decíamos al inicio de la charla, ponía una de las gráficas que tiene que ver con el número de adultos que se identifican a sí mismos como lesbianas, gay o bisexuales entre algunos países de la OCDE y al menos en este caso países similares como México, que está Chile, por ejemplo, estaba en 1.9% de la población. Sabemos que el INDICEC arroja este dato mucho más alto, que es cerca del 4.8% de la población que está entre las poblaciones lesbiana, gay o bisexual. Hay otras estimaciones de otros países en América Latina. Decía que la mayoría de estas estimaciones van entre el 1.5 y 3% de la población. Incluso para algunos países, temas como la población trans, prácticamente no hay cifras nacionales. Y yo diría que uno de los principales hallazgos de la ENDICEG y que la contrasta con otros ejercicios y esfuerzos similares en el mundo, incluyendo América Latina desde luego, es que la forma en que se recogió esta información, en que se levantó la encuesta a través del método de audioentrevista con audífonos y tableta, permitía, como decía, crear esta atmósfera de intimidad que garantizaba la confidencialidad y que nos permitió conocer incluso esta identidad o esta orientación en casos en donde, como decíamos hace rato, incluso personas cercanas a los informantes y a las informantes no conocían de su orientación o de su identidad. Entonces, esto como tal nos parece un hallazgo muy relevante. Decíamos que, por ejemplo, entre la población trans, en el 27.5% de los casos, nadie conoce de su identidad, y entre la población de orientación sexual diversa, el 13.4% de los casos no conocen nadie de su orientación sexual diversa. Entonces, esto quiere decir que a través del método que se siguió, se pudo conocer esto. Por eso, entre otras razones, los datos que arroja el INDICEG en esta materia son mayores que en otros países, incluyendo algunos países desarrollados como Estados Unidos y algunos países europeos del occidente de Europa y del norte. Y nos parece que esto nos marca nuevas avenidas para seguir conociendo más a esta población y sus caracterizaciones. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta aquí en el público? ¿Sí? Ahí vamos. El micrófono, ¿dónde está el micrófono? De nuevo yo, doctora, ahora sí me presento, soy la maestra Nerea Ramírez. Bueno, ahorita que estaba hablando del diseño metodológico, que fue bastante interesante, ya más como, voy a sonar como el meme, más como una pregunta, no sé si sería una propuesta. Ustedes como institución tuvieran como una iniciativa para levantar, por ejemplo, el trabajo académico de investigación científica que se genera en las universidades de la comunidad LGBTQ y más, de todas las disciplinas. Digo, pienso, por ejemplo, en el caso del IMCINE, que ellos recogen cada año en su anuario estadístico toda la investigación que se hizo al respecto al cine. Entonces, no sé si esta fuera una buena iniciativa también para que ustedes pudieran como llenar esos vacíos que a lo mejor no permite pues el muestreo general. No sé si eso podría ser o habría una apertura de parte del INEGI. Claro, muchas gracias, maestra Ramírez. Ahora sí ya conozco tu nombre. Desde luego, el instituto, como saben, y esta cátedra es muestra de eso, pues mantiene un diálogo continuo, permanente, con diferentes instancias académicas y educativas en el país. Contamos con un consejo consultivo académico en el instituto, del cual soy parte como secretaria técnica, y ahí tenemos diferentes aproximaciones a la academia. En diferentes momentos, el instituto, y de manera muy regular, pues tiene acercamientos
no solo para este programa estadístico como es la INDICEG, sino para otros, como bien comentas, pues muchas veces se enriquece las aproximaciones a ciertos fenómenos con un punto de vista académico. Yo misma soy académica de formación, entonces conozco lo valioso que es. Y desde luego que hay una gran apertura del instituto para conocer más sobre esto. En el diseño de la encuesta, pues hubo también acercamientos no solo con el sector social o los sectores sociales organizados, sino también con algunos sectores académicos. Recientemente presentamos la encuesta en un foro legislativo en la Ciudad de México, en donde también participaron académicos de un par de instituciones, y yo creo que sí que es muy bienvenido. Yo creo que es una sinergia que hay que buscar, porque definitivamente también se ha avanzado mucho con otro tipo de trabajos, muchos de ellos de corte cualitativo en el sentido de estudios de caso, caracterizaciones específicas ante circunstancias muy particulares, pero que enriquecen definitivamente el trabajo que se hizo con la INDICEG. Esto me da pauta también para invitarles a conocer la INDICEG web, que hasta ahorita lo que yo he platicado son los datos probabilísticos nacionales de la Encuesta Nacional de Diversidad Sexual y de Género 2021. Sin embargo, el instituto también, en otro ejercicio pionero en su naturaleza, levantó este mismo año, a inicios de este año, la misma encuesta con mismas preguntas muy similares por internet. Se obtuvo una participación de cerca de 15,000 personas, cerca de la mitad fueron personas LGBT y más en el país, y eso nos permite conocer algunos datos, vamos a llamarle cualitativos, respecto a esta encuesta. Algunos datos que desde el punto de vista probabilístico nacional no es tan fácil conocer o determinar, y desde el punto de vista web, con esta encuesta que no es probabilística, pero que tuvo mucha participación, sí es más factible conocer, y que son públicos también, los invito a conocerlos. Y sí, la respuesta corta, sí, claro, estamos muy atentas a una sinergia de esa naturaleza con la academia. Gracias, doctora. Tenemos también una pregunta en Facebook de Manuel de la Garza. Dice: buenas tardes, mi duda es, ¿cada cuándo se hace la encuesta y cómo es que se seleccionan a los participantes? Muchas gracias, Manuel, por la pregunta. Esta es una pregunta muy interesante. Yo diría que esta encuesta, por ejemplo, cae dentro del tipo de encuestas que hablan de algún tipo de fenómeno social, que a diferencia de otro tipo de encuestas que hace el instituto, como pueden ser las de indicadores económicos, pues las de población y de aspectos sociales como esta, comúnmente se levantan entre cada 4 o 5 años en el instituto. Encuestas que pueden hablar de problemáticas distintas, pero que entrarían en esta caracterización, son, por ejemplo, las encuestas sobre violencia de género, por ejemplo, que este instituto incluso publicó este mismo año en la ENDIRE, que se publica cada 4 o 5 años. Entonces, me parece que así sería la periodicidad que tendría la INDICEG, y a diferencia de otras encuestas, como saben, el instituto también levanta encuestas de indicadores económicos, como por ejemplo de inflación, de crecimiento económico, de comercio y demás. Estas tienen una periodicidad mucho más corta, incluso cada 15 días o cada mes. Entonces, en el caso de INDICEG, como son aspectos que difícilmente cambian en el tiempo, digamos en un tiempo tan corto, entonces su periodicidad es un poquito más prolongada. Respecto a cómo se eligieron a las personas del cuestionario, pues sobre todo el instituto trabaja con dos conceptos importantes. Uno que es pues que en el tamaño de la muestra hubiera una representación nacional por medio de una vivienda. Esto es decir, que se selecciona aleatoriamente una vivienda de cada entidad federativa, y luego dentro de esa vivienda, de acuerdo a diferentes características sociodemográficas, se selecciona a una persona, un informante, pero sobre todo esto sigue un método científico y que sobre todo es un muestreo aleatorio, y esto nos permite, por consecuencia de este método, nos permite hacer inferencias a nivel estatal o nacional sobre esta población. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta en el auditorio? Bien,
pues creo que terminamos aquí la sesión de preguntas y respuestas. Antes de terminar, me gustaría mostrar el reconocimiento para la doctora Brambila por la conferencia tan interesante que nos ha presentado. Gracias. Muy amable. Bien. Y dice así: la Universidad Autónoma de Tamaulipas otorga el presente reconocimiento a la doctora Julieta Brambila Ramírez por haber, permítanme porque ya no alcanzo a ver, por haber dictado la ponencia Conociendo la población LGBTI+ en México, principales resultados de la ENDISEC 2021, en el marco de las actividades de la 26ª edición de la Cátedra INEGI, realizada en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Verdad, Belleza, Probidad, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ciudad Victoria, a 26 de septiembre, perdón, a 3 de octubre de 2022. Muchas gracias, doctora Brambila, y muchas gracias a todos por su participación. Los esperamos el próximo lunes con la siguiente conferencia. Gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.